Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. La integridad, hermanos, es la cualidad de ser una persona recta, honesta y coherente, que sus acciones concuerdan con sus creencias y valores. Es ser genuino, no aparentar quien no eres. Y hermanos, esto inicia desde lo secreto cuando nadie te ve. Un muy buen ejemplo que tenemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, es allá en el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 10, donde el texto nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Predicar el Evangelio es una tarea dada por Dios para ser hecha por hombres que tienen el conocimiento, la capacidad y sobre todo integridad. Hermanos, la predicación no es una profesión, sino la función de ser un discípulo de Jesús. Por eso Pablo le escribió a Timoteo allá en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todo predicador íntegro lucha por la pureza, hermanos. Este tema es acerca de lo que sucede en lo secreto de la vida del predicador. Este tema es para ayudar a mis hermanos predicadores en la disciplina diaria y convertirse en hombres de Dios, en el púlpito y sobre todo fuera del púlpito. De verdad, hermanos, debemos estar conscientes de la gran responsabilidad que es ser un predicador. Santiago en su carta capítulo 3 y versículo 1 dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, sabemos que Dios no hace acepción de personas. Nosotros que predicamos públicamente la palabra de Dios tenemos una responsabilidad especial para dar ejemplo de lo que enseñamos, ya que un predicador puede predicar una cosa en el púlpito y hacer otra en lo secreto. Por eso Pablo le escribe a los romanos allá en el capítulo 2 y versículos 22 en adelante y les dice, ¿tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es triste esta palabra, hermanos, cuando dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Se dice que si no predicamos en el púlpito de la misma manera de lo que practicamos en lo secreto, no somos dignos de ser escuchados, hermanos. Si no vivimos en lo secreto lo que predicamos, es lamentable, pero Cristo nos diría lo que dice en Mateo 23 y versículo 27, donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta es una comparación muy práctica de Jesús hacia aquellos que se ven, se oyen muy bien, hermanos, pero en lo secreto se está podrido. Este tema, hermanos, es para dos tipos de predicadores. En primer lugar, es para aquellos que practican el pecado en lo secreto y en segundo lugar, es para aquellos que quieren evitar cometer el pecado en lo secreto. Y de verdad, hermanos, si en lo secreto el predicador es menos devoto que el que se presenta en el púlpito cada domingo, entonces hay un gran problema. No podemos sembrar una cosa en lo secreto y cosechar otra públicamente. Como predicadores debemos tener en cuenta que podemos ser salvos nosotros, aunque aquellos que les hemos predicado se aparten. Pablo escribió en 1 Corintios 3:15 y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Pero también hay la posibilidad de salvar a otros y uno mismo perderse. Pablo lo mencionó en 1 Corintios 9:26 y él mismo se pone como ejemplo y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
El verdadero predicador, hermanos, inicia y se hace desde lo secreto. La doble vida, hermanos, es hipocresía. Como predicadores, hermanos, nosotros exhortamos a otros a la oración, al estudio bíblico, esto con el propósito de que ellos se edifiquen y se santifiquen. Pero, ¿y eso lo hacemos nosotros en lo privado? Nosotros instamos a otros a vivir vidas piadosas, pero ¿qué hay de nuestra propia piedad? Dejando de un lado todos nuestros sermones, todas nuestras clases de Biblia, ¿qué devotos somos al Señor en la parte secreta? Es fácil aparecer públicamente como muy espiritual, muy devoto, eso todo mundo puede hacerlo, pero la prueba de la devoción del predicador es eso que sucede en lo secreto, cuando nadie me está mirando. Y no debe haber conflicto, hermanos, entre el hombre público y el privado. Como predicadores, a veces predicamos sermones para aquellos que inclusive están fuera de la iglesia. A veces predicamos sermones y lecciones que requieren cambios en aquellos que se sientan en las bancas donde nosotros predicamos. Pero muchos predicadores nunca tomamos en cuenta el analizar lecciones que requieren cambios en nosotros mismos. Como Esdras, que preparó su corazón para inquirir, para vivirlo y para enseñarlo. A veces nuestra concentración solo está sobre las deficiencias de los demás y nuestra conducta en lo privado es pésima. Por eso Pablo mencionó en 2 Corintios 13:5 y dice muy acertadamente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Tristemente, muchos de nosotros pasamos largo tiempo sin una autoevaluación. Hermanos, como predicadores debemos ser honestos, porque muchos de nosotros necesitamos ayuda para vernos a nosotros mismos. Esto le ocurrió a David, hermanos. Usted recuerda que David cometió un desastre, hermanos, en lo privado y bueno, también en lo público, pero él no se daba cuenta que había cometido tantos errores hasta que viene Natán y le da aquella parábola del rico, del pobre y de la oveja, y cuando David se enfurece y entonces Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y David vemos, hermanos, que se arrepintió y cambió. Pedro también, hermanos, Pedro se estaba condenando, necesitó la ayuda del apóstol Pablo y por eso Pablo dice en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Y Pedro tuvo un cambio, hermanos, después se expresaba bien de su hermano el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros también necesitamos ser humildes y dejar que temas de otros hermanos o hermanos en lo personal nos ayuden para ver qué es lo que necesitamos con el objetivo de poder hacer los ajustes necesarios de nuestras prácticas en lo secreto. Es triste, hermanos, pero posible que nos gastemos por completo en la obra de Dios y nunca tener una relación íntima y personal con Él. Si ayudamos a la audiencia a que logren tener una relación íntima con el Creador, pero nosotros mismos muchas veces no la tenemos y eso es lamentable, ya que a veces nuestro papel de predicador lo tenemos como un trabajo, una ocupación y no como un estilo de vida. El simple estudio no es suficiente para producir una fe genuina. Hay una gran diferencia entre estudiar para un sermón y estudiar para llenar nuestras propias necesidades espirituales. Muchos de nosotros tenemos una fe deficiente simplemente porque nunca estudiamos realmente la Biblia con el propósito de cambiar nosotros mismos. Otra vez, como vemos en Esdras 7:10, debemos ser hombres de integridad, hermanos. Que su vida secreta sea congruente con su predicación del domingo. Hombres que caminan a la par en su vida secreta y pública. Pablo exhortó a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, en lo secreto debemos ejemplificar los principios que predicamos
Y es que verdaderamente no hay más grande credibilidad que la del predicador que honestamente vive la vida con la que anima a los demás. La misma audiencia siente cuando un predicador es auténtico, cuando es obvio que su predicación es simplemente el desbordamiento de su propia vida secreta. Entonces se escuchará con seriedad, lo cual no sería si fuera lo contrario. Hermanos, en conclusión, ¿qué conmigo? ¿Es mi fe genuina? ¿Soy realmente la persona que presento cuando estoy en el púlpito? ¿O estoy simplemente presentando lo que he sacado de libros? ¿O estoy recomendando una vida que yo mismo vivo en lo secreto? Si no es esto, entonces debería estar gravemente preocupado. Debería arrepentirme o simplemente dejar de predicar, hermanos, porque no soy apto. Como predicadores, el impacto que tenemos en los demás es grandemente afectado por la autenticidad de nuestro propio temor a Dios. No hay más grande deshonra para Dios que su propio pueblo le falte al respeto. Y no hay más grande tragedia que la falta de respeto sea del mismo predicador cuya devoción personal sea simplemente una simulación. Debemos ser predicadores que prediquen con autoridad, hermanos. Y la autoridad no es otra cosa que aquello que primero hacemos. Nosotros hemos leído seguramente el Evangelio de Mateo 7, 28 y 29, cuando dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una reflexión, hermanos, que se dice que había un joven que tenía la enfermedad de la diabetes y nadie lo hacía cambiar, él no le hace caso a nadie. Entonces su madre lo llevó en esa ocasión con Mahatma Gandhi y ella sabía que su hijo admiraba a este hombre. Entonces, cuando ella lo lleva, le platica el problema y él le dice, señora, llévese a su hijo, en un mes regrese para que yo pueda ayudar a su hijo. Entonces regresa al mes y entonces él simplemente le dice al joven, no vuelvas a consumir azúcar porque te estás dañando. Entonces aquel joven se va y le dice, ¿sabe qué? No vuelvo a consumirlo. Y la madre no entiende aquello y dice, ¿qué pasa? Y le reclama y le dice, oiga, ¿por qué usted no le dijo eso hace un mes? ¿Por qué me hizo volver un mes después y no le hizo nada? Y entonces él le dice, señora, hace un mes yo estaba consumiendo azúcar en lo secreto. Yo consumía azúcar y yo no tenía ninguna autoridad de prohibirle a su hijo lo que yo estaba haciendo en lo secreto. Hace un mes dejé de consumir azúcar para hoy poder tener la autoridad de recomendarle a su hijo lo que tiene que hacer. Esa es la autoridad, hermanos. Jesús tenía autoridad, no como los escribas, porque Jesús primero hacía y luego enseñaba. Los escribas solo enseñaban, pero no hacían. Entonces, hermanos, ¿con cuánta autoridad estamos predicando nosotros? Esa autoridad, hermanos, se obtiene desde lo secreto.